En este video voy a hacer una breve introducción a los microcontroladores, cómo es que están construidos y cómo los podemos utilizar. Un microcontrolador posee de varias partes. Va a tener un reloj que va a estar dado por un oscilador, típicamente va a estar entre los 40 y los 100 MHz. Va a tener un convertidor analógico a digital, va a tener una unidad central de proceso o CPU, va a tener también memoria RAM, también va a tener una memoria de programa y diversos puertos que nosotros podemos utilizar para interactuar con otros dispositivos. También ven que tiene otros dispositivos de comunicación que hemos discutido en videos anteriores, que es la comunicación serial, la comunicación WARD, etc. Este es uno de los modelos posiblemente más comunes, aunque ya está empezando a caer en desuso, que es el Arduino modelo 1. Existen varios modelos que vamos a ver a continuación. Y este modelo tiene diferentes características. En esta terminal nosotros podemos conectar un cable con 5 voltios que alimente el Arduino. Otra opción que tenemos es alimentarlo a través de la computadora, a través de un cable USB. Eso nos va a permitir no solo transmitir datos de la computadora, de su programa, hacia el Arduino, sino también nos va a permitir alimentarlo y mantenerlo en operación. Va a tener un botón de reset y tiene puertos de ambos lados. Vamos a empezar del lado izquierdo. Del lado izquierdo tenemos una fuente de poder que nosotros podemos utilizar para activar o polarizar nuestros dispositivos que estemos utilizando. Vean que tenemos una fuente a 5 volts, a 3.3 volts y la tierra. Algunos dispositivos, dependiendo de la lógica digital que estén utilizando, operan a 5 volts y otros operan a 3.3. A veces hay la necesidad de utilizar algún convertidor de lógica que nos permita interactuar con nuestros dispositivos, pero tenemos las dos opciones. Por otra parte, tenemos entradas analógicas. A través de estos pines nosotros podemos conectar algún dispositivo, que puede ser algún sensor o un potenciómetro, que me va a dar un voltaje variable, típicamente entre 0 a 5 voltios, estoy utilizando lógica de 5 voltios, o de 0 a 3.3 voltios, estoy utilizando lógica de 3.3 voltios. Del lado derecho tenemos pines digitales. Estos únicamente van a operar ya sea en voltaje alto de 5 volts o 3.3 volts o en tierra. Y lo pueden ser tanto de entrada como de salida. Entonces tenemos la opción de configurar si lo queremos utilizar como un pin de entrada o un pin de salida. Entonces tenemos estas dos opciones y también pueden utilizarse en lo que vamos a definir más adelante. Vean que algunos de estos pines tienen una pequeña tilde, que son los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Estos son pines que son de salida y utilizan a lo que se conoce como la modulación por ancho de pulso, que vamos a definir en un momento. Es una manera que nosotros nos podemos comunicar con otros dispositivos, y tienen también las terminales para comunicación serial, ya sea por el protocolo I2C, o si van a los pines 1 y 2 tenemos comunicación WARD. Entonces son diferentes opciones que tenemos. Este es simplemente un modelo. Vamos a ver otros modelos. En este curso vamos a utilizar esta versión que es más moderna. Vean que tiene más opciones, es más compacto y además tiene la opción de transmitir ya sea vía Bluetooth o vía inalámbrico por Wi-Fi. En este caso pues obviamente no existen pines para Bluetooth o inalámbrico, porque como su nombre lo dice no necesitamos ningún cable. Y tenemos varias opciones. Esta terminología GPIO es un pin de propósito general que puede ser ya sea de entrada o de salida. Vean que tenemos algunos pines que tienen más de un uso. Tenemos de este lado convertidores analógico a digital. Tenemos 4 canales de convertidores analógico a digital. Tenemos comunicación I2C. Tenemos comunicación WARD. También tenemos estos que se conocen como touch, que son de tipo capacitivo. No los vamos a ver en este curso. Juntamente se utilizan para teclados o para mecanismos que tienen como las pantallas de su celular. Es una pantalla de tipo capacitivo que pueden detectar en qué parte ustedes colocaron su dedo. Y tiene otras opciones. Hay que revisar la
Hoja de especificaciones, ven que de este lado también tenemos más canales de convertidores analógico digital y otros tipos de comunicación, tenemos SPI, etcétera. Y bueno, esta es nada más una ilustración con otros tipos de tarjetas. El funcionamiento es similar, hay que analizar la hoja de datos de cada uno de ellos para saber qué pin corresponde a qué tipo de comunicación, ya sea si es un pin de entrada, un pin de salida, si es un pin de comunicación. Ven que hay algunos que se han diseñado para propósitos en específico. Este conocido como el Arduino LilyPad se utiliza frecuentemente para proyectos que van sobre la ropa. Entonces ustedes pueden tener, y tenemos otros dispositivos que son bastante compactos. Depende de la aplicación. Nosotros mejor no necesitamos tener tantos pines. Tengo una aplicación que sí requiere tener muchos pines de comunicación. Podemos elegir un Arduino como este que es el Arduino Due o un Arduino Nano, etcétera. Existen varias ofertas en el mercado que ustedes tienen disponibles. Nosotros vamos a utilizar un Arduino tipo ESP32. Y bueno, podemos añadir algunos accesorios. Algunos no es una lista completa, son simplemente algunos ejemplos. Podemos añadir una pantalla tipo LCD. Podemos añadir un dispositivo de MP3. Nosotros queremos reproducir música. O si ustedes quieren almacenar datos, podemos utilizar un dispositivo que me permita insertar una tarjeta micro SD y tener una capacidad de almacenamiento mayor. En general, el Arduino, los microcontroladores tienen muy poca capacidad de almacenamiento. Entonces, si ustedes requieren una capacidad mayor, pueden utilizar una tarjeta micro SD o pueden, si es necesario, tener una comunicación inalámbrica para poder almacenarlo de manera remota. Y estos son algunos de los componentes más comunes que podemos utilizar. Tenemos el push button, que es un interruptor de tipo digital, que simplemente abre y cierra el circuito. Frecuentemente hay que poner una resistencia, que vamos a hablar de eso en un momento. Un potenciómetro, que no es otra cosa que una resistencia variable, y esto va a ser de manera analógica. Entonces, de manera que nosotros lo giramos, vamos a poder variar el voltaje como nosotros lo requiramos. Tenemos que tener otro tipo de sensores. Este es un sensor también bastante común, es una fotoresistencia. Este se utiliza frecuentemente para proyectos en los que ustedes necesitan saber la intensidad de luz que está recibiendo. Por ejemplo, si ustedes quieren que su proyecto encienda alguna luz o algún dispositivo cuando se oscurezca un cuarto, cuando no tengamos luz, entonces lo podemos detectar y va a ser una resistencia variable y va a variar dependiendo de la cantidad de luz que recibe. Otro de ellos es el relevador. Este lo vamos a discutir un poco más adelante. Este va a ser útil cuando nosotros queramos alimentar o activar un motor. En general, los Arduinos o los microcontroladores tienen muy poca potencia, pueden enviar poca potencia. Entonces, en algunas aplicaciones vamos a requerir una fuente externa y eso lo podemos controlar a través de un relevador. Vamos a hablar de esto en un momento. Tenemos algunos sensores. Hay sensores de temperatura, tanto analógicos como digital. Un sensor analógico me va a dar un voltaje variable entre un cierto rango, y un sensor digital me va a mandar una serie de pulsos con unos y ceros con el valor que están midiendo en ese momento. Tenemos sensores de flexión, y por último tenemos los LEDs, que nos va a permitir conocer el estado en el que se encuentra o emitir una información binaria, o en este caso puede ser un bit tipo RGB, con el que nosotros podemos generar hasta 16 millones de colores. Entonces es una alternativa que ustedes pueden tener si ustedes quieren enviar un mensaje y que este LED cambie de color. Por ejemplo, si el dispositivo está funcionando correctamente, lo pueden encender en color verde. Si existe un problema con el dispositivo, lo pueden encender en color rojo, etcétera. Estos son algunos otros componentes. También pueden tener LEDs de diferentes colores: amarillo, rojo, azul, verde, etcétera. Cables, esos lo vamos a utilizar para conectar con otros dispositivos. Resistencias, típicamente utilizamos resistencias de 330 ohms o de 1K para controlar el flujo de corriente, el potenciómetro que ya hablábamos, y los diodos que van a permitir que únicamente fluya la corriente en una sola dirección. Otros componentes: el fotorresistor, ya lo mencionábamos, un piezoelemento que únicamente emite un zumbido. Entonces también es una forma de comunicarnos de manera
auditiva, algunos modelos de sensores de temperatura, el TEM36, un transistor si ustedes quieren regular la corriente de algún dispositivo, pueden conectar algún pequeño motor y un botón de tipo push button, únicamente cuando nosotros lo presionamos va a cerrar el circuito, o viceversa, puede estar el circuito cerrado y cuando lo presionamos este circuito se abre. Vamos a hablar un poquito de estas dos variables que son muy importantes para nosotros, que es el voltaje y la corriente, cómo se relacionan con la potencia. La potencia es la energía total que se está produciendo, se está consumiendo. Entonces la corriente, lo puedes entender, si hacemos una analogía con un flujo de agua. Entonces si abrimos una llave poquito, vamos a tener una corriente baja. Si abrimos una llave mucho, vamos a tener una corriente alta. Dependiendo de lo que ustedes quieran usar, por ejemplo, si quieren mover un motor, si es un motor grande, pues van a necesitar una corriente muy alta. La potencia, que es la energía que nos requerimos, se va a relacionar a través de la resistencia y el cuadrado de la corriente. La otra variable física es el voltaje, y este va a ser, si hacemos una analogía con el agua, entonces, ¿cuál es la presión que tiene el agua? Entonces, si tenemos una torre alta de agua, entonces la presión que estaríamos generando en la parte inferior va a ser alta si tenemos un voltaje alto, o si tenemos poca agua, entonces la presión va a ser baja. Entonces, si hacemos una analogía, el voltaje es análogo a la presión y la corriente es análogo a un flujo de corriente. Y matemáticamente se relacionan de esta forma. El voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces tenemos que tener en cuenta estos valores, principalmente cuando utilizamos microcontroladores, entender que un microcontrolador no puede producir valores altos de voltaje. El máximo que puede producir son 5 voltios y produce corrientes muy pequeñas de unos cuantos miliamperes. Por último tenemos la resistencia. Entonces si tenemos una resistencia grande, entonces eso va a forzar que la corriente que pase por ahí sea pequeña, sea difícil que este flujo pase a través de ese elemento. Y si tenemos una resistencia baja, eso va a permitir que pase mucha corriente. Por ejemplo, un cable, regularmente asumimos que los cables no es cero, pero es muy cercano a cero la resistencia de un cable. Entonces, si nosotros conectamos un cable sin poner una resistencia, vamos a hacer que el circuito demande mucha corriente, lo cual en un momento dado podría llegar a dañar el sistema. Y vamos a ver algunos de los conceptos básicos que utilizamos cuando trabajamos con microcontroladores. Una escritura digital, una escritura analógica, una lectura digital, una lectura analógica y la comunicación serial que hemos visto en videos anteriores. Y bueno, vamos a enfocarnos a un tipo de sistema que es el sistema Arduino. Y si nosotros queremos comentar una línea, simplemente tenemos que poner 2 líneas. Van a ver que la notación es muy similar a la que se utiliza en C. Y si quieren comentar múltiples líneas, ponen una diagonal invertida o un asterisco para empezar, y cuando terminen todos sus comentarios, por un asterisco con una diagonal invertida. Esta es la forma que nosotros podemos escribir comentarios en Arduino. Y estos son los tipos de modos en los que nosotros podemos trabajar. Como les había dicho anteriormente, algunos de los pines pueden trabajar ya sea como pines de entrada que reciben información o pines de salida que envían información. Con el comando pin mode nosotros podemos especificar a qué pin lo queremos utilizar, de qué forma. En este ejemplo estamos diciendo que el pin número 13 va a ser un pin de salida, como lo ven aquí. Entonces vamos a ver, tenemos el pin número 13. Entonces este es un pin digital de entrada y salida, entonces lo voy a utilizar de esta forma. Una vez que declaramos cómo queremos utilizar ese pin, lo podemos utilizar un comando de lectura o escritura. En este caso lo declaramos como salida. Entonces tenemos que utilizar los comandos de escritura. Entonces yo le voy a indicar que en el pin número 13 yo quiero tener un voltaje alto. Entonces lo indico con la palabra high. Eso va a hacer que el voltaje que tengamos en ese pin, si ustedes lo miden con un multímetro, sea un voltaje alto. Otro comando que es muy común es el de retraso, donde vamos a poder generar que el microcontrolador se detenga por un momento antes de continuar con los demás comandos. En este caso el comando delay recibe un valor en microsegundos. Entonces si yo escribo el número 2500, vamos a ver cómo es un programa típico
de Arduino. Entonces, vean que tiene tres partes. La primera parte donde vas a poner variables globales. Entonces, si yo escribo alguna variable en esta sección, en este caso yo tengo dos variables, el valor del sensor, sensor value, y LED pin, el pin de LED. Entonces, estas dos variables la van a poder ver todas las funciones, y posteriormente tengo una función que únicamente se va a ejecutar una vez, la primera vez que enciendo yo Arduino, que es la función de setup. En esta sección yo le voy a decir qué pines van a ser de entrada, qué pines van a ser de salida, si tengo un puerto serial, a qué velocidad voy a transmitir, etcétera. Y por último voy a tener una función que va a ser la función loop, la cual va a estar ejecutándose de manera infinita. Es un loop infinito en el que va a estar corriendo los comandos que yo requiera de manera continua. Vamos a ver en qué consiste la modulación por ancho de pulso. La modulación por ancho de pulso me permite generar una señal cuadrada que va a estar un cierto tiempo en voltaje alto, de manera que yo lo desee. Entonces, si yo tengo una señal con un tiempo de trabajo de 50%, entonces la mitad del tiempo va a estar en alto y la mitad del tiempo va a estar en bajo. Si tenemos un ciclo del 10%, entonces 10% del ciclo va a estar en alto y el resto va a estar en un voltaje bajo, o si yo tengo 90%, etcétera. Veamos algunos ejemplos. Esto se puede generar a través de la función analog write. Yo le voy a indicar qué pin voy a utilizar y le voy a dar un valor, que va a ser un valor entre 0 y 255, es decir, de 8 bits. Si le doy 0, siempre va a estar en voltaje bajo. Si yo le doy el número 64, entonces voy a tener un ciclo de trabajo del 25%. Si yo le doy 127, voy a tener un ciclo de trabajo del 50%. Si yo le doy el valor de 191, voy a tener un ciclo de trabajo del 75%. Y si yo le doy un valor de 255, voy a tener un ciclo de trabajo del 100%. Una manera en la que podemos visualizar esto es si nosotros conectamos un LED a el pin de salida que yo indiqué, que puede ser el pin 3, 5, 6, 9, 10 y 11, para el caso en específico del Arduino 1. Entonces el LED, dependiendo del ciclo de trabajo, va a brillar más o menos dependiendo. Obviamente va a tener un brillo máximo cuando el ciclo de trabajo sea al 100% y va a estar apagado cuando el ciclo de trabajo sea de 0%. Como les mencioné anteriormente, realmente utilizamos LEDs para indicar el estado en el que se encuentra mi dispositivo. Entonces yo puedo tener un LED de un solo color o puedo tener un LED tricolor. Va a tener una característica en común, va a tener dos terminales. A la terminal negativa se le conoce como ánodo y a la terminal positiva se le conoce como cátodo. Si yo tengo un LED de un solo color, únicamente voy a tener dos terminales, pero si yo tengo un tricolor voy a tener 4 terminales. Una, la más corta, se va a conectar a tierra y las otras 3 terminales se puede conectar a una salida digital con modulación de ancho de pulso para controlar la cantidad de rojo, de verde o de azul que yo requiero y poder elegir un color. Ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran. Esta es una posible configuración que ustedes lo pueden utilizar. Vean, aquí está conectado los pins 5, 6 y 9. Se utilizan resistencias de 330 ohms para limitar la cantidad de corriente y evitar que se pueda dañar. Tenemos el ánodo que va a estar conectado a tierra y de esta manera nosotros podemos elegir el color que nosotros queramos de esta gama de 16 millones de colores. Nosotros lo podemos elegir. Hay una página de internet que es colorpicker.com donde ustedes pueden elegir y saber para qué valores tienen que utilizar para un determinado color. Entonces ustedes pueden visitar esta página. Si quieren un color azul, verde, amarillo, anaranjado, ustedes lo seleccionan y van a encontrar qué configuraciones le deben ustedes utilizar para elegir un color en particular. Veamos cómo sería la configuración, cómo sería el programa. Entonces tendríamos la terminal para el color rojo. Vamos a utilizar el pin número 5, para el color verde el número 6 y para el color azul el número 9. Todos los vamos a declarar como pins de salida. Entonces vamos a utilizar el comando pin mode, asignar el número de pin que nosotros queremos utilizar y declararlo como pin de salida. Estos son algunos ejemplos de algunos proyectos que ustedes podrían realizar, que son muy llamativos, utilizando estos tipos de LEDs de diferentes colores.
Algo que es importante que tengan en cuenta es de que siempre todas las terminales deben de estar conectadas ya sea hacia un voltaje alto o hacia tierra, no pueden estar abiertas o pueden estar volando, por así decirlo, y regularmente se utiliza una resistencia. En este caso, esta resistencia cuando se conecta a un voltaje alto se le conoce como una resistencia de pull-up, y si se conectara a un voltaje bajo se conoce como una resistencia de pull-down. Entonces este circuito me va a permitir alternar. Si está abierto, entonces el voltaje que va a recibir la terminal, en este caso la terminal número 2, sería de 5 volts, entonces estaría conectado a 5 voltios. Si yo cierro el interruptor, presiono este botón, entonces se va a conectar hacia tierra. Esto va a permitir que no tengamos algún falso positivo o un falso negativo. Entonces, de esta forma lo podemos garantizar. Como les mencionaba anteriormente, frecuentemente es necesario agregar una resistencia para limitar la cantidad de corriente que está fluyendo. Un LED se define como un diodo, y un diodo es un dispositivo hecho con semiconductores que permite el flujo de corriente en una sola dirección. Pero si está permitiendo el flujo de corriente, en general la resistencia va a ser muy baja. Entonces, en este caso, si nosotros no colocáramos una resistencia, tendríamos un flujo de corriente casi infinito, que tendería hacia el infinito, no sería infinito, pero lo que causaría es que mi circuito se sobrecaliente y se pueda dañar. Además de los comandos que acabamos de mencionar, vamos a tener los comandos que regularmente conocemos y utilizamos en diversos lenguajes de programación, que son los condicionales, el if, el while, el for. Son los más comunes, también los tenemos en Arduino y los podemos utilizar para que nuestro circuito realice la tarea que nosotros necesitamos. Vean que la notación es muy similar a la que se utiliza en el lenguaje C. Veamos un ejemplo muy sencillo. Entonces, si nosotros presionamos un botón, podemos tener una variable que me indique cuál es el estado de ese botón. Entonces, en este caso, yo voy a leer, voy a tener una lectura digital que puede ser 5 volts. Este 5 no indica que sean 5 volts, indica que es el pin número 5. Entonces voy a guardar ese estado y lo voy a comparar. Voy a decir si está en un estado bajo, y si no está en un estado bajo, debido a que es una hoja booleana, entonces obviamente tendría que estar en estado alto. Entonces, bueno, vamos a escribir en cada una de estas secciones qué es lo que queramos que haga nuestro circuito, dependiendo si nosotros hemos presionado o no un botón. Y bueno, vamos a tener las operaciones booleanas que utilizamos regularmente en otros lenguajes de programación: el igual, el diferente, mayor que, menor que, etc. Y funciona de la siguiente manera. Este circuito también se le conoce como un divisor de voltaje. Y ustedes pueden típicamente conseguir en las tiendas de electrónica potenciómetros de 1K, de 10K, 100K, 1 mega, etc. Entonces nosotros podemos elegir el voltaje o variar el voltaje entre el voltaje máximo, en este caso en particular es 5 volts, pues ustedes podrían elegir otro voltaje si ustedes lo necesitan. Y cuando nosotros giramos la perilla, es como si tuviéramos dos resistencias y estuviéramos cambiando los valores. En este caso, la suma siempre va a ser la misma. Si tenemos un potenciómetro de 10K, entonces sería 8 más 2, serían 10K. Si le pusiéramos exactamente a la mitad, es como si tuviéramos una resistencia de 5K y 5K, en ese caso sería la mitad, sería un divisor de voltaje que me daría la mitad, en este caso sería 2.5. En esta ilustración, el voltaje de salida sería 1 volt. Esto lo pueden calcular matemáticamente de esta forma. En este caso, VCC serían los 5 voltios. La resistencia total, esa no va a cambiar. Entonces, si yo quiero conocer el voltaje en R1, le vamos a llamar R1 y al de arriba R2. Entonces va a ser de la siguiente manera. Yo tendría que aplicar estas ecuaciones, y si ponemos aquí 2, lo dividimos entre 10 kilo ohms, entonces tendríamos un quinto. Si multiplicamos un quinto por 5 volts, obviamente me va a dar 1 volt. El comando de lectura analógica utiliza, en el caso de un Arduino Uno, esto también va a depender del modelo de Arduino que ustedes estén trabajando. El Arduino Uno tiene un convertidor de 10 bits, es decir, ustedes pueden dividir la señal
en 1024 valores diferentes. Entonces para 0 volts sería 0 y para 5 volts sería 1023. Entonces si ustedes conectan un sensor o un potenciómetro a la terminal que ustedes decidan, que sea una terminal analógica, ustedes van a leer un valor entero entre 0 a 1023. Esto puede variar dependiendo del número de bits que tenga su microcontrolador. Vamos a hablar ahora de los relevadores. Un relevador es un dispositivo que me permite abrir o cerrar un switch con un voltaje que me envíe el microcontrolador. En este caso, esta tarjeta en particular tiene dos relevadores que me permiten manejar voltaje de corriente alterna hasta 10 amperes. 10 amperes es algo que deben tener cuidado que ustedes manejen una corriente de este tamaño, pero se puede hacer con este relevador. Entonces pueden trabajar a 125 volts, que es el voltaje que tienen las tomas de corriente en sus casas. Y vamos a tener pines de control y los pines de salida. Vamos a tener un pin que va a ser común. NO significa normalmente abierto o normally open. NC va a ser normalmente cerrado o normally closed. Entonces, dependiendo del circuito que ustedes quieran elaborar, posiblemente ustedes quieran cerrar el interruptor o abrir el interruptor. Esto lo pueden hacer a través de estos puertos de control. Van a tener que alimentar este circuito con un voltaje típicamente de 5 volts. Acá hay relevadores a 3.3 volts. Va a tener dos puertos de control, IN1 y IN2, para controlar cada uno de estos dos relevadores. Este es un módulo de dos relevadores y esta me va a permitir aislar la fuente que yo voy a utilizar para los relevadores de la fuente que yo voy a utilizar para mi controlador, dependiendo de la aplicación que ustedes quieran desarrollar. Entonces esto me va a permitir controlar corriente alterna, a diferencia de la corriente directa que utilizan sus dispositivos. Estos son los puertos de control. Como se ven, eso es simplemente otra vista. La tierra siempre debe ser común en todo el circuito, tienen que compartir la misma tierra. Va a tener el puerto de control del relevador 1, del relevador 2 y su voltaje de 5 volts. Y esta es una posible aplicación en la que ustedes pueden conectar un foco convencional y encenderlo, apagarlo. Esto que ustedes ven aquí es la representación de un sensor de movimiento. Entonces, cuando este sensor detecta movimiento, el microcontrolador hace que se active el relevador y prenda esta luz. Sin embargo, ustedes no pueden conectar un foco convencional a un microcontrolador, ya que no va a encender, no les va a proporcionar la cantidad suficiente ni de voltaje ni de corriente. Un foco funciona a 125 volts de corriente alterna y el microcontrolador únicamente proporciona corriente directa, máximo unos 5 volts. Y bueno, este es el fin de esta presentación. En una presentación próxima vamos a ver cómo podemos transferir un programa a su microcontrolador.